Muy buenas tardes, profesor Javier Augusto Romero, tutor del programa Introducción al Diseño. Mi nombre es Néstor Darío Piamba y estudio Diseño Industrial. En la primera unidad del programa hemos trabajado principios de composición básica y conceptos del lenguaje morfológico en el diseño bitridimensional. Hemos encontrado los elementos visuales como la forma, el tamaño, color y la textura. Hemos leído la bibliografía de Wong y nos dice que las figuras geométricas poliédricas son las figuras básicas que se pueden adaptar fácilmente para trabajar el diseño tridimensional. Ya pueden ser por sus formas de ser las figuras, porque están compuestas por ángulos y diferentes caras. Encontramos también los elementos de diseño, como también encontramos los parámetros de composición. Dentro de los elementos de diseño tenemos la forma, la línea, el plano, la textura y el color. Dentro de los parámetros de composición encontramos la repetición, la gradación, la similitud, el espacio y el contraste. Para explicar un poco más, he seleccionado un objeto, el cual podemos ver que cumple con algunos de los elementos, como también con algunos de los parámetros de composición del producto, ¿sí? Dentro de los elementos miramos que es un plano que está compuesto por unas líneas y por unos ángulos, que en sí es una figura poliédrica, es una figura geométrica de la cual nos está hablando Wong. Dentro de los parámetros de composición encontramos algunos parámetros como el contraste, el espacio, la textura y la repetición. Esto en cuanto a la primera unidad. Después bajamos a la segunda unidad, y la segunda unidad se trata de funciones del diseño y factores que lo enmarcan. Las funciones y factores que lo enmarcan. Y encontramos 3 funciones y 5 factores. Las funciones son la práctica, la estética y la simbólica. ¿Qué nos dice la función práctica? La función práctica nos dice para qué está hecho el objeto o el producto al que nosotros vamos a utilizar. Por ejemplo, escogí también el mismo objeto para explicar este punto. Por ejemplo, aquí tenemos la función práctica que nos dice que para qué nos va a servir el producto. Por ejemplo, este es un cofre en madera, la cual nos va a servir para guardar algo, ¿sí? Tenemos la función estética, que está basada en la belleza del producto, sin importar su calidad. Aquí podemos ver la belleza también, sin importar la calidad. Tenemos la función simbólica. La función simbólica solo es para generar estatus, para generar importancia, sin ver la calidad del producto. No importa la calidad del producto, lo que importa es la belleza, lo que importa es que genere estatus, que genere al que lo compra, genere importancia, ¿sí? Esa es la función simbólica. Lo mismo tenemos los factores que enmarcan un producto. Tenemos el sociocultural, el físico-ambiental, el factor económico, el factor artístico y el factor ecológico. El factor sociocultural, ese nos dice que está centrado en cuanto a la cultura, en cuanto a donde nosotros vivimos. Por ejemplo, este objeto está diseñado para nuestra cultura, ¿sí? Como lo podemos ver, está para el uso en nuestra cultura. Por ejemplo, no podemos diseñar en otro lado que no sea la cultura de nosotros, porque no lo pueden utilizar para lo que está hecho. Tenemos el factor físico-ambiental. Se basa en el cuidado del consumidor como del objeto. El físico-ambiental, que no haga ningún daño ni al consumidor ni que el objeto haga ningún daño, ¿sí?
El económico. Este económico está basado en cómo hemos conseguido el material para elaborar este cofre en madera, cuánto hemos invertido y si sí nos resulta o no resulta la construcción de este objeto. El artístico. El artístico nos demuestra en la forma de él cómo está construido, sus acabados, su textura, su suavidad, su color, si sí son los adecuados para este objeto. El ecológico. En el ecológico se centra en que al momento de construir este objeto no hayamos hecho ningún daño a la naturaleza, ni que tampoco el objeto haga daño al momento de que lo van a utilizar, ya sea en el hogar, en la oficina o en cualquier otro lugar donde lo van a adecuar. Entonces, para eso nos dice el factor ecológico. Como es hecho en madera, pues podemos decir que hemos hecho o que han hecho algún daño a la naturaleza. Pero entonces siempre se dice que por un árbol que sea destruido se siembran dos. En Colombia es un país que es productor de maderas tropicales, ¿sí? Entonces somos potencia en madera, somos potencias en sacar las mejores calidades de maderas tropicales. Por lo tanto, en Colombia se nos facilita el trabajo de estos objetos elaborados y terminados en finas y delicadas maderas tropicales. Gracias.